Ahora sí, vamos a empezar. Estimado docente, estimados asistentes, les damos la bienvenida a nuestro webinar, el cual lleva como título Ética en la gestión de datos eh, en sistemas informáticos. Siguiente diapositiva, por favor. Los integrantes que estamos realizando este webinar son Almonacid Morales, Joel Nicolás, Azcate Valera Robinson, Bello Tasca José Alberto, Carmona Vasquero Juan José, mi persona Portocarrero Arriba Juan Manuel, Quiñones Carguas Liam y Sánchez Vázquez Dylan. Pasando a la hoja de vida del experto, tenemos como invitado ponente al ingeniero electrónico Virgilio Freitito Chura, el cual es un profesional senior con más de 20 años de experiencia en auditorías de sistemas en gestión de la seguridad, de la información, consultoría en ciberseguridad, gobierno digital y gestión de riesgos. También en su trayectoria profesional tenemos el liderazgo en proyectos de transformación digital, seguridad de la información, en la continuidad de negocios, evaluación de vulnerabilidades y cumplimiento de la ley en protección de datos personales. Asimismo es docente de posgrado y pregrado en universidades tanto públicas como privadas, así como el dictado de clases de inteligencia artificial, redes, seguridad y auditoría informática. Es un profesional con amplia experiencia en lo que es este sector. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, ahora le doy el pase a mi compañero con el video de la reflexión. Hola, ¿qué tal? Sí, buenas noches. A continuación compartiremos un video de reflexión sobre la ética digital en la ingeniería de sistemas. La tecnología tiene un impacto masivo en nuestras vidas, desde nuestras interacciones en línea hasta el desarrollo de inteligencia artificial. Nuestras decisiones éticas en el mundo digital son fundamentales. Es aquí donde entra al juego la ética informática. Se trata de un conjunto de principios y normas que rigen el comportamiento de las personas y las organizaciones en el uso de la tecnología. En pocas palabras, se trata de hacer lo correcto en el mundo digital. La ética informática aborda cuestiones como la privacidad en línea y la protección de datos. La inteligencia artificial es otra área donde la ética informática desempeña un papel vital. Los algoritmos de IA pueden tener sesgos, y es importante garantizar que estos no perpetúen la discriminación o el prejuicio. En el desarrollo de software, los profesionales de tecnología deben tomar decisiones éticas. Esto se relaciona con aspectos como la seguridad, la transparencia y la accesibilidad. Todos podemos promover la ética informática al ser usuarios responsables y alentar a las empresas y organizaciones a adoptar prácticas éticas en tecnología. Si quieres saber más de programación y tecnología, recuerda que puedes seguir a Codemia en todas sus redes. Bueno, como vimos en el video, dice la ética en la información es clave para decisiones responsables. Proteger la privacidad, promueve equidad en el acceso y establece límites éticos en el desarrollo de sistemas. Entonces, le paso a mi compañero. La transformación a digital ha llegado a abrir un mundo de posibilidades que facilitan la innovación, la eficiencia y el acceso a la información como nunca antes. Sin embargo, este avance también ha traído consigo importantes retos éticos y de privacidad, que afectan especialmente a los ingenieros de sistema. Estos profesionales, nosotros, desempeñamos un papel fundamental en la protección de la información y la defensa de los derechos de los usuarios, ya que somos quienes diseñamos y desarrollamos y también obviamente mantenemos las tecnologías que forman parte de nuestra vida diaria. Le paso a mi compañero. Ahora sí, invitamos al docente para que pueda exponer el tema a tratar ampliamente. ¿Me confirman si se puede ver la diapositiva, por favor? Sí, ingeniero, se puede observar. Bien, vamos a iniciar entonces con esta exposición de ética en la gestión de datos en sistemas informáticos. Antes, agradecerles por la invitación al grupo de Manuel Portocarrero, ¿no?, sobre un tema muy interesante que es la ética. De hecho, esta cuestión debe ser aplicada de manera transversal en todos los cursos, ¿no?, porque en el quehacer de todas las personas, no solo de los profesionales, es que debemos actuar con integridad, de saber discernir qué es lo bueno, qué es lo malo, ¿no?, qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, inclusive cuando no nos están supervisando, ¿no? Entonces, esto es un tema muy importante que va más allá de los datos. Recordemos que detrás de los datos siempre hay personas. Y cualquier cosa que hagamos está enfocado para el bienestar de las personas.
Entonces, empiezo con estas noticias, ¿no? Y seguramente ustedes han encontrado muchas más cuando nosotros revisamos las redes sociales, los diarios. Vemos noticias como, por ejemplo, en el caso de Chorrillos, escolares utilizaron la inteligencia artificial para vender fotos de sus compañeras supuestamente desnudas, ¿no? Lo toman como una majadería, como una broma, pero no se dan cuenta de que hay una afectada, ¿no? Unas compañeras que se ven afectadas con estos hechos. La afectación es personal, puede ser emocional, inclusive puede llegar pues a quitarse la vida por estos hechos. Por eso es necesario, ¿no? Cuando nosotros extraemos, compartimos información, en este caso fotografías, y alguien hace un uso incorrecto de estas imágenes utilizando herramientas de tecnologías de la información que podrían ser, pues, no hay que escandalizarse también que la tecnología es mala, ¿no? O tampoco fanatizarse de que la tecnología es un boom, sino que hay que empezar a utilizar la tecnología de manera reflexiva, ¿no? De manera correcta para el bienestar de las personas. Otras noticias ahí, los fake news, ¿no? Esos abundan bastante. 55% de peruanos se han encontrado con noticias falsas en redes sociales y 33% creyó en ellas. Estas noticias falsas hoy en día se editan imágenes, se editan videos, se clonan voces, ¿no? Entonces, estos videos se viralizan, ¿no? En las redes sociales, y muchas veces, pues, algunas personas creen en estos videos, ¿no? Y han sido producto de ello estafados en muchos casos. El otro caso, usurpación de identidad. Le robaron el DNI y es acusado de estafa, ¿no? Delincuentes usan su documento para engañar a clientes de una empresa de papelería. Le robaron el DNI, creó un perfil falso en Facebook y empezaba a ofrecer papelería, ¿no? Productos de una librería. Pero antes de enviarles el material, el artículo que compraban supuestamente los clientes, le solicitaban, ¿no? A ver, dame tu DNI, y ellos escaneaban el DNI de esa persona a la que le habían robado y enviaban ese DNI, se hacían pasar por esa persona, ¿no? Para generar confianza. Y pues las víctimas hacían los depósitos a través de Yape, a través de transferencias bancarias, etcétera. Y ahora esa persona, como todos tienen el DNI, pues es acusado de estafa. Tenemos también la OCU, de la Organización de Consumidores y Usuarios, destapa el sesgo oculto de la IA, ChatGPT, Copilot, Gemini y otras, que discriminan por género y raza, ¿no? Porque si ustedes han visto una imagen creada, ¿no? Imagen creada por la inteligencia artificial, sale un español, sale un mexicano, sale un peruano y sale un argentino, ¿no? Y casualmente, pues, los españoles y los argentinos salen con una tez blanca, y los peruanos y los mexicanos con una tez más oscura. Entonces, esto porque en la inteligencia artificial se crearon de esa forma esos sesgos, ¿no? Entonces entenderán y saben que no todos los peruanos tienen una tez oscura, dependiendo de la zona desde donde provienen, pero no es una generalización, ¿no? Entonces, de acuerdo a la data que se toma para generar estos modelos, pues en muchos casos se generan sesgos cuando no son adecuadamente utilizados, como vamos a explicar más adelante. Tenemos: Facebook suspende empresa de la campaña presidencial de Trump por robo de datos, ¿no? ¿Se acuerdan? No en esta campaña, sino en la anterior, cuando Trump fue elegido, había una empresa que es Cambridge Analytica, que había solicitado o había utilizado sin consentimiento los datos de Facebook, de todos los usuarios, para generar ciertos perfiles, y en función de estos perfiles segmentados, pues les enviaban publicidad para que voten a favor de Donald Trump, y es así como ganó, pues, esas elecciones. Entonces,
Estas noticias de alguna manera nos podemos visibilizar de que hay información que ha sido mal utilizada, ¿no? Está siendo mal utilizada, no se está utilizando éticamente. Tenemos aquí las redes sociales donde pues podemos encontrar vasta información, ¿no? Cada vez crece la información en las redes sociales. Netflix, para tener el 1.000.000 de usuarios, se ha demorado 3.5 años. ex Twitter, se ha demorado 2 años para tener 1.000.000 de usuarios. Tenemos Facebook, se ha demorado 10 meses para tener 1.000.000 de usuarios. Dropbox, 7 meses, Spotify 5 meses, Instagram 2.5 meses y ChatGPT solamente se ha demorado 5 días para tener 1.000.000 de usuarios. Entonces, veamos cómo es que acarrea el interés de la inteligencia artificial para las personas. Y a partir de ChatGPT, pues se ha creado una brecha muy grande en función a la utilización de la inteligencia artificial. Ahí se utiliza en diferentes campos hoy en día la inteligencia artificial, en la medicina, en la administración pública, en la gestión de riesgos, en el análisis de datos, etcétera, en todo, hasta para hacer diapositivas, generar textos, etcétera. En la misma investigación también utilizan pues inteligencia artificial. Porque hay que entender de que es el uso de la tecnología. Nosotros no podríamos restringir. Es como cuando yo recuerdo cuando salió Google, ¿no? Y todos decían, uy, o Internet, ¿no? Ahora todos los estudiantes ya no van a estudiar, ¿no? Ya van a utilizar la tecnología de la información, van a hacer un copy-paste, ¿no? ¿Se acuerdan del famoso Rincón del Vago? Tal vez ustedes no se acuerdan, ¿no? Una página muy común donde y había otra, monografías.com, donde todo el mundo subía su monografía y de ahí referenciaba para sus tareas, ¿no? Y hoy en día también, el año 2022, el 2023, ChatGPT, ¿no? En las universidades, profesores no utilicen ChatGPT, no enseñan a los estudiantes a utilizar ChatGPT, etcétera. Y ahora las mismas universidades son las que están, ¿no? Recomendando inteligencia artificial para la investigación, inteligencia artificial para la medicina, etcétera. Porque tenemos que entender que es una herramienta, tenemos que aprender a convivir con estas herramientas, pero hay que empezarlas a utilizar éticamente, ¿no? Ahí el detalle, ¿no? No solamente las herramientas, ¿no? En cualquier quehacer de la vida hay que actuar éticamente, o sea, hacer lo correcto, aún así, sin que nadie nos esté vigilando. En las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Tenemos ahí en el 2024, un poco más de 2 horas, 143 minutos, las personas están utilizando las redes sociales, ¿no? Normalmente Instagram, Facebook y TikTok son las 3 redes sociales donde se interactúa por lo menos 2 horas diarias. El día tiene 24 horas y 2 horas nosotros estamos interactuando en las redes sociales. Es por eso que las empresas de marketing lo ven como un nicho, ¿no? De conseguir esa información, conseguir esos datos, segmentar esos datos y venderlas a las empresas para que estas empresas empiecen a ofrecer sus productos según sus gustos, según sus comportamientos. Entonces, el estar analizando los comportamientos de las personas, qué artículo les gusta, qué actividad les gusta, y si esta información es vendida sin el consentimiento de la persona a través de esa empresa de redes sociales, entonces esto también afecta pues lo que es la integridad de los datos, la transparencia, la privacidad de mi información, ¿no? Y hoy en día seguramente ustedes han escuchado sobre Smart Cities, ¿no? Ciudades inteligentes. En las ciudades inteligentes es la interacción de todo tipo de información, ¿no? Información, vamos a hablar de Big Data, porque hay gran cantidad de información que se genera. Igual que ustedes cuando están viajando, ¿no? Utilizan Google Maps para ubicarse, quiero saber dónde hay colegios, dónde hay restaurantes. Entonces,
automáticamente se va a activar, ¿no? Dónde están los colegios más cercanos, dónde están las bibliotecas, dónde están los semáforos, dónde están las clínicas, y todos estos elementos pues consignan la información de quién, de las personas, ¿no? Cómo las personas se están movilizando, en qué lugar se movilizan más. Ustedes seguramente han visto ahora la Champions, ¿no? La final de la Champions, ¿no? En qué zonas se mueven más los jugadores, le sacan estadísticas. Entonces, todo esto lo genera los datos, ¿no? Antes siempre existían los datos, pero lo que no existían eran las herramientas tecnológicas que eran capaces de analizar estos datos y generar ciertos patrones, ciertos comportamientos, y en función a esos patrones, de esos comportamientos, se desarrollan soluciones, ¿no? Y así ustedes trabajan, los ingenieros de sistemas. Entonces, detrás de esos datos, recuerden, siempre hay personas, porque los datos son de las personas, ¿no? Si yo voy a un centro comercial, me están identificando a qué hora he entrado, por qué lugar me he movilizado, cuáles son los artículos que he comprado, si he comprado en efectivo, utilizado una tarjeta de crédito o no, etcétera. Ustedes ven en las películas, ¿no? Cuando a alguien lo están persiguiendo, ¿cómo lo detectan? Utilizó la tarjeta de crédito, está en tal lugar. Listo, entonces, de alguna manera, pues ahí se tiene que garantizar la privacidad de la información, porque en realidad todo el mundo podría saber dónde yo estoy localizado según mis actividades, sino que como no me están buscando, pues seguramente no me van a encontrar, pero sí, o sea, a lo que voy es que la información está, la información existe. Entonces, tanto las entidades privadas como las entidades públicas, pues utilizan la información, utilizan los datos, ¿no? Nosotros tenemos datos, estos datos me generan información, el conjunto de información me genera conocimiento, y el conocimiento finalmente me genera sabiduría, ¿no? Entonces, tenemos que nosotros hablar de los datos, ¿no? Entonces, estos datos en muchos casos son personales, ¿no? Existen privacidad en cierta información que debe ser pues protegida, ¿no? Por la legislación. En muchos casos, en los países existen la ley de protección de datos personales. En nuestro país también existe esta ley, la ley 29733, que garantiza que algunos datos no deberían ser difundidos, no deberían ser publicados, ¿no? Sin el consentimiento del propietario de estos datos. Entonces, como existen gran cantidad de datos en distintas plataformas, de hecho, cuando ustedes están ingresando a esta plataforma de Google Meet, también están consignando nuestros datos, ¿no? Eso está en la nube. Si ustedes quieren hacer un reporte, se descarga esos datos y lo publico. O en algunos casos yo podría tomar una fotografía, una captura de pantalla, y esto lo publico en mis redes sociales, ¿no? Entonces, la pregunta es, las personas que han sido tomadas en ese banner, en esa pantalla, ¿les dieron el consentimiento para publicar sus imágenes o no? ¿No? Entonces hay que tener mucho cuidado también sobre ello, ¿no? Sino que a veces el desconocimiento mismo de nuestros derechos hace que, bueno, publicaron, ¿no? Entonces no afecta. Pero otro tipo de videos, ¿no? Se ven en fiestas, videos incómodos, fotografías incómodas, y estas las publican y las etiquetan en las redes sociales, ¿no? Entonces, en algunos casos, pues, afecta la reputación de las personas, ¿no? No todas las personas quieren ser publicadas en Internet. Entonces, si ustedes quieren publicar sus fotografías, pues tómense la foto sola, o pidan el consentimiento de las otras personas para poder publicarla, porque muchas veces, en mi caso al menos, siempre, si es que me etiquetan, yo al toque le quito la etiqueta y lo llamo y le digo, ¿sabe qué? Descargue esa foto, que no me parece que estén consignando con mi foto. En todo caso, edítame y edita la foto y listo, ¿no? Entonces, frente a estos datos, tenemos que preguntarnos qué medidas se pueden tomar y cuál es el riesgo de no tomarlas. Entonces, aquí tenemos que actuar diligentemente, el debido cuidado, la debida diligencia. Actuar diligentemente es considerar, identificar todos los riesgos que podría tomarse o podría tenerse en cuenta si es que yo hago público cierta información,
y sabiendo que existe un riesgo de un dato confidencial, de un dato privado que pueda ser publicado pues sin el consentimiento de las personas y no le ha aplicado algunos controles, entonces ahí no estaría cumpliendo con el debido cuidado, ¿no? ¿Cómo puede el sector público o privado gestionar los datos de forma responsable? Entonces hay unas normatividades, hay buenas prácticas y aparte el comportamiento también de las personas, ¿no? Actuar éticamente. Algunos principios filosóficos de la ética y la gestión de datos: tenemos la autonomía. Cada persona decide qué hacer con sus datos, cuáles publico, cuáles no publico, da un permiso, da un consentimiento, si se va a recolectar, se va a procesar datos. Te hacen una encuesta, entonces tú das el consentimiento de que esa información pueda ser pues publicada o no, o pueda ser usada o no, o cuando ustedes ingresan a una página, quieren descargar digamos un manual. En muchos casos les piden, ¿no?, que ingresen sus datos, dónde trabaja, qué cargo tiene, número de teléfono, correo electrónico, y aceptar, ¿no?, el consentimiento de estos datos. Inclusive en algunos casos dice que, a ver, usted también me da el permiso de que pueda compartir esta información. Y nosotros, como no leemos, en algunos casos está en otro idioma, le damos clic, 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 y como queremos descargar, pues no leemos, pero finalmente le estamos dando nuestro consentimiento, ¿no? La no maleficencia es no causar daño a los individuos con el uso de los datos, como el caso de estar malogrando o afectando la reputación de las personas. Beneficencia, pues hay que generar datos para el beneficio común, ¿no? Tal vez datos, quiero información, sobre todo en la investigación, ¿no? En la investigación se utilizan datos, muestras, para mejorar la salud, mejorar la educación, mejorar la seguridad. Entonces debe haber algún tipo de beneficio común para las personas. Justicia: debe haber equidad en la recolección y el uso de los datos, sin discriminación, ¿no? A veces existen sesgos en algoritmos. ¿Cómo son estos sesgos? Por ejemplo, en una comunidad en la selva, yo empiezo a detectar ciertos patrones de enfermedades según algunos síntomas, pero esto yo no lo puedo generalizar. Este algoritmo yo no lo puedo utilizar en la costa, por ejemplo, yo no lo puedo utilizar en otro país porque el contexto es distinto, ¿no? No se puede generalizar, se debe particularizar, ¿no? La justicia trata de particularizar, o sea, si es que vas a generar un modelo de una zona, ese modelo no va a funcionar solamente para esa zona, no va a funcionar para otra zona, ¿no? Es que si lo pones en otra zona va a existir bastante sesgo. Transparencia: claridad sobre cómo, quién y para qué se usan los datos, ¿no? Muchas veces nosotros compartimos datos o nos hacen firmar una política de privacidad, pero en las letras pequeñitas donde dice que estos datos serán compartidos, ¿no? Eso es cuando no se actúa con transparencia, no nos comunican cómo es que van a utilizar nuestra información. Responsabilidad moral, que es asumir consecuencias éticas del tratamiento de datos a corto y largo plazo. Entonces puede haber consecuencias a futuro, o nosotros pensamos de que estamos gestionando adecuadamente estos datos, entonces es necesario realizar algún tipo de auditorías, porque en las auditorías vamos a detectar ciertas brechas y van a ser pues estas brechas corregidas, ¿no? Respeto por la dignidad humana: debemos tratar a los individuos como sujetos con derechos, no como objetos de análisis, porque la información es del sujeto, es de la persona. Entonces, si nosotros no vemos a la persona detrás del dato, entonces simplemente lo estamos viendo como un objeto de análisis y podríamos considerar de que esos datos son nuestros porque yo lo he capturado. No, al final son los datos de esa persona. Entonces, esa persona tiene derechos. Entonces, inclusive, ¿no?, si tiene derechos, esto podría llegar a un ámbito penal. Y justamente la Ley de Protección de Datos Personales pues podría llegar no solamente a las multas económicas, sino también a una sanción penal. Ética en la gestión de datos. La gestión de datos se refiere al conjunto de principios morales, ¿no? Los principios morales. De los principios morales sale pues la ética, cuál es qué hacer, qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, que regulan el tratamiento de la información en los sistemas informáticos. Y esto se tiene que dar en todo el ciclo de vida
de los datos, ¿no? En el ciclo de vida de los datos que se hacen, se generan. Yo puedo generar datos o yo puedo capturar datos. ¿Sí? Existen diversas fuentes para capturar datos. Puedo capturar datos de las redes sociales. ¿Cómo capturo esos datos? Yo voy a generar mi propia encuesta, voy a robar esa información, porque justamente de eso se trata el famoso plagio, ¿no? En la investigación, por ejemplo, cuando quieren hacer su investigación, roban, entre comillas roban, ¿no? Ciertos párrafos y lo hacen como si fueran suyos. Entonces, o yo puedo, entre comillas, robar eso con el consentimiento del autor. Hay que pedirle el permiso, ¿no? Entonces, podemos generar y capturar, luego esos datos serán almacenados, hay que saber dónde y cómo almacenarlos. Si son datos sensibles, pues, o datos confidenciales, tienen que ser almacenados cifrando, poniéndole controles de acceso, etcétera, para que no todo el público pueda acceder a ese tipo de información. Y esos datos que son almacenados en algún momento van a ser utilizados. Y para ser utilizados, pues hay que darle un tratamiento, ¿no? En el tratamiento de los datos tenemos que estar sanitizando los datos, estar anonimizando los datos, estar ofuscando los datos, ¿no? Tenemos que preparar, organizar y transformar esos datos. Por ejemplo, cuando ustedes hacen una transferencia o ven hacen un retiro en el banco y ven su número de cuenta, aparece asterisco, asterisco, asterisco y los 3 últimos dígitos de su tarjeta de crédito. A eso se llama la anonimización, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se anonimiza? Porque no todo el mundo, si tú vas a botar el voucher o lo vas a dejar, nadie debería ver el número de tarjeta. Entonces, las organizaciones tienen que poner ciertos controles también para gestionar adecuadamente estos datos, para tratar estos datos. Luego estos datos se analizan, se extraen conocimientos, patrones, tendencias, y en función a esto se dan soluciones, ¿no? Yo saco la información. Los datos me generan información. Nosotros queremos qué información me genera. Y esta información, pues, finalmente va a trasladarse a un conocimiento, un comportamiento y finalmente una sabiduría. Los principios éticos fundamentales. Tenemos la privacidad, ¿no? En la privacidad se debe respetar el derecho de los individuos. Esto va alineado a la ley 29733, a la ley de protección de datos personales. A esos datos personales se llaman datos sensibles, ¿no? Los datos sensibles son los datos que discriminan a las personas. ¿Qué datos discriminan a las personas? Por ejemplo, la religión, ¿no? O sea, yo no debería saber de qué religión eres tú, a no ser que tú lo publiques, ¿no? O lo cuentes, pero la religión de alguna manera, pues, discrimina. El movimiento político al que tú estás afiliado también de alguna manera discrimina, ¿no? Y ahora que todavía vienen las elecciones, ¿no? Entonces todo el mundo, tú eres de tal, discrimina. Otro es la enfermedad, ¿no? El historial clínico. En el historial clínico puede estar ahí documentado algún tipo de enfermedad que alguien tiene, entonces alguien podría decir, ¿sabes? No te acerques a ellos porque esa enfermedad es contagiosa, aún no sabiendo si esa enfermedad es contagiosa. El hecho de que tenga una enfermedad rara, ya pues uno lo discrimina. Entonces son datos sensibles que discriminan a las personas y que por ese motivo no deberían ser publicados, ¿no? Al no ser que haya consentimiento de las personas, ¿no? Como estaban en la farándula, ¿no? Lo que se dicen, los que salen del closet, ¿no? Pues esos mismos lo publican, yo soy, ¿no? Entonces, pero antes no lo son. Entonces hay cierta privacidad de la información. Venta de datos personales sin consentimiento. Por ejemplo, cuando ustedes desarrollan una aplicación móvil para editar fotos, nada más. A veces sucede esto. Sucede una app, me ha tocado sacar una app que lo que hacía era cambiar el color de la linterna, ¿sí? Yo podía cambiar el color de la linterna, ¿sí? Normalmente la luz es blanca, ¿no? Entonces podías cambiar a luz verde, azul, rojo, etcétera. Interesante. Quieres descargar la app y te dice ahí, te estás descargando y te dice, usted acepta de que pueda tener contacto con sus, o acceder a sus contactos, a sus imágenes, a sus videos, ¿acepta o no? Entonces la pregunta es, ¿cómo una aplicación que me va a permitir cambiar el color de la linterna, cómo va a interactuar con un número telefónico? ¿Cómo va a interactuar con una imagen, con un video que yo tenga?
Entonces no tiene nada que ver, pues, ¿no? O sea, porque yo nunca voy a compartir imágenes, nunca voy a hacer llamadas a través de esa aplicación. No es como en WhatsApp, ¿no? En WhatsApp descargas y dice, usted puede acceder a sus contactos, por supuesto, porque ahí voy a poder llamar, voy a acceder a sus imágenes, claro, porque en algún momento voy a compartir imágenes, en ese caso sí, pero no todas las aplicaciones móviles, ¿no? Entonces, cuando te piden esos datos sin el consentimiento, o cuando no informan claramente, pues se está practicando, o es una práctica no ética, porque se está violando la privacidad, el usuario no está informado, no da el consentimiento de que sus datos van a ser vendidos, porque muchas cosas, muchos de estos datos se venden para ver el comportamiento de las personas. La falta de transparencia, debe haber una política de privacidad de la aplicación que no sea pues ambigua, tiene que ser clara, y los datos de los usuarios van a estar expuestos. Otro principio ético es el consentimiento informado, ¿no? Antes de recopilar datos personales, entonces es necesario indicarles de que estos datos van a ser utilizados, por ejemplo, para una investigación, ¿no? Estoy yo, por ejemplo, llevando el curso de doctorado y para hacer la tesis nosotros recopilamos información. Y si vamos a recopilar, por ejemplo, información de personas menores a 18 años, entonces también se crea un formato, si es que yo quiero levantar información a través de encuestas para esas personas menores a 18 años, tenemos que ellos deberían hacer firmar a sus padres un consentimiento para utilizar esa información. Y ese consentimiento debe ser explicado de manera clara, ¿no?, hacia el usuario, para saber qué datos voy a recolectar, para qué estoy recolectando estos datos y cómo van a ser utilizados, ¿no? Por ejemplo, aquí es un ejemplo de una práctica no ética: la activación automática de la geolocalización en una app de transporte. Una aplicación de transporte instala en el dispositivo del usuario una función que activa la geolocalización automáticamente, ¿no?, sin avisar ni pedir autorización explícita. Es como si estuvieran chuponeando, así, sin tu consentimiento, ¿no? Se activa el agente ahí, ¿no? Además, en su política de privacidad oculta en un enlace de poco accesible, menciona que los datos de ubicación serán usados también con fines publicitarios, letras pequeñitas, ¿no? Entonces, aquí no hay un consentimiento que sea explícito, es información engañosa, insuficiente, porque simplemente la política de privacidad no es clara, porque se está ocultando cierta información. Tenemos el otro principio ético, que es la transparencia. Las organizaciones deben ser claras respecto a sus políticas de tratamiento de datos. Los usuarios deben conocer quién accede a sus datos y con qué fines. Ustedes han visto las noticias de que hay muchos asaltos, ¿no? Alguien va retirando el dinero, retiran 10.000, 20.000 soles y después de una cuadra, 2 cuadras los están asaltando. Entonces se está transparentando la información. Las personas a veces comparten cierta información, ¿no? O sea, al final la ética tiene que ver con el comportamiento de las personas y no de las tecnologías. El comportamiento de las personas. Las personas somos los que utilizamos la tecnología. Por ejemplo, aquí una red social que comparte datos con terceros sin comunicarlo claramente, ¿no? Los usuarios suban fotos, interactúan, sin embargo, en segundo plano, pues comparten datos de comportamiento. Había hace poco, ¿no? Sacaban sus imágenes tipo Ghibli, ahí todos subían su foto, consentimiento, pero no era informado, ¿no? Tú subías tus fotos, entonces de alguna manera te puedan, es para utilizar como data de inteligencia artificial, supuestamente con tu consentimiento, porque tú utilizas la plataforma y subes con tu consentimiento la fotografía. Y cuando subes esa fotografía ya pues ellos lo utilizan, ¿no?, para hacer algunos tipos de entrenamientos, inclusive para crear falsos perfiles. Pueden crear falsas identidades con estas imágenes. Entonces es una práctica no ética porque hay falta de claridad, no existe una política de privacidad, y si es que existiera esa política de privacidad tiene que ser escrito con un lenguaje no técnico, sino que sea entendible para todos los usuarios de la
organización, ¿no? Hay ocultamiento de información clave, donde no se informa abiertamente que los datos se comparten con terceros para fines comerciales, por ejemplo, ¿no? Entonces, muchas veces seguramente ustedes han han recibido llamadas y les solicitan cierta información, ¿no? Y esa información, pues, nosotros nunca preguntamos para qué la vas a utilizar, ¿no? Yo particularmente no entrego ningún tipo de información. Si es un banco, pues ellos tienen mis datos, ¿no? O sea, ¿para qué les doy mi información? La seguridad. Entonces, con la seguridad tenemos que ver con la triada, ¿no? Es confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Entonces, los datos tienen que ser primero clasificados. Si son clasificados como confidencial, como sensibles, entonces estos datos deben ser, pues, protegidos contra accesos no autorizados. Si es que no quiero que nadie lo modifique, que personas no autorizadas modifiquen esta información, tengo que proteger contra alteraciones, ¿no? O pérdida. Eso también afecta la disponibilidad. Si pierdes los datos, ya no tienes la información, no haces nada. Entonces, eso afecta la disponibilidad. Por lo tanto, hay que implementar medidas, ya sean organizacionales, ya sean técnicas, ya sean físicas, para proteger estos datos. Por ejemplo, una empresa que almacena datos personales sin cifrados. Si tenemos historial clínica, entonces, como se consignan datos sensibles, esa información debe estar cifrada. El no hacerlo es una práctica no ética, porque sabiendo que existe el riesgo, no haces un debido uso, no tomas el debido cuidado. Entonces, esa es una negligencia en la protección de datos sensibles, y pues hay una exposición innecesaria al riesgo. ¿Se acuerdan de Shakira, ¿no? Cuando filtraron la información de que estaba enferma, pues lo querían denunciar con 500,000 soles, claro, ¿no? Medio millón de soles, ¿no? Porque justamente cuando se revela esta información, hay una penalización de hasta 100 UITs. Hasta 100 UITs, multipliquen 100 por una UIT, creo que está 5.200 ahora. Sí, ya más o menos, pues se acerca al medio millón de soles, ¿no? Entonces, justamente por no tomar los controles necesarios, pues implementar esos controles necesarios no le va a tomar más de 50,000 soles. 50,000 con respecto a 500,000 solamente por un paciente. Imagínense varios pacientes, ¿no? Violación de la confianza. Los pacientes confían sus datos con la expectativa de que serán protegidos. Al igual que en el banco, ¿no? Nosotros confiamos en que nuestra tarjeta de crédito, nuestro número de cuenta, nuestro CVV, toda la información que está consignada en la tarjeta de crédito, pues está bien protegida y que no la están revelando, ¿correcto? Sobre todo en cualquier plataforma donde nosotros también hacemos uso de la tarjeta de crédito, de la tarjeta de débito, ¿no? No hacerlo rompe ese compromiso ético y profesional. Principios, tenemos la equidad y la no discriminación, ¿no? Normalmente esto es cuando se utilizan algoritmos, ¿no? Algoritmos sesgados, ¿no? Algoritmos donde solamente, digamos, para tomar imágenes, ¿no? Toman a gente de tez blanca, por ejemplo, ¿no? Y no toman a gente de tez oscura, ¿no? O en Estados Unidos, por ejemplo, hubo una aplicación, sí, utilizando inteligencia artificial, justicia utilizando con inteligencia artificial, ¿no? Según el comportamiento, según el patrón de las personas, se decía que las personas de color, de tez oscura, ¿no? Eran los que cometían siempre crímenes, los que siempre eran morosos, etcétera. Entonces, cuando iban al banco, pues les hacían, el sistema automáticamente utiliza el algoritmo, te da tus preguntas, y tu tez es morena, entonces simplemente te discrimina, aquí no te presto, ¿no? Sobre todo en temas sensibles, como es la salud es sensible, la justicia es sensible, finanzas es sensible, ¿no? Yo quiero hacer un préstamo y que me catalogue como deudor. En justicia, que me condenen justamente por el color de mi piel, por mi tez, nada más, ¿no? Y en salud, pues, cuando no se toman todos los síntomas de toda una población, sino solamente algún tipo de muestra. Entonces, este algoritmo podría discriminar, ¿no? Según género también,
como el ejemplo que se ve, una empresa utiliza un sistema de inteligencia artificial para filtrar currículums de candidatos. El algoritmo ha sido entrenado con datos históricos de contrataciones anteriores en los que había una preferencia marcada por candidatos hombres. Entonces, obviamente, el algoritmo se va a implicar más por ese lado. Ingresan mujeres y a las candidatas mujeres simplemente se les discrimina, ¿no? Entonces, aquí hay que revisar el algoritmo, hay que actualizar, hay que contextualizar, hay que eliminar esos sesgos. Y la responsabilidad, ¿no? Los responsables del tratamiento de datos deben rendir cuentas por sus acciones, deben ser responsables por sus acciones, ¿no? Esto incluye hacer auditorías, ¿no? A veces no se haga una auditoría, que no se haga una revisión, no se realiza una documentación adecuada y tampoco hay mecanismos de control. Entonces, aquí es necesario realizar auditorías de manera periódica, planificada, para ver cómo está funcionando, si los controles implementados están funcionando adecuadamente, si es que hay sesgos, si es que los algoritmos han sido comprometidos. Por ejemplo, hoy en día los atacantes, los hackers no atacan la inteligencia artificial, sino el algoritmo que realiza da una respuesta, ¿no? Utilizando inteligencia artificial. ¿Cuáles son los retos actuales en la ética de datos? Uno, Big Data, ¿no? Big Data, tenemos diferentes formatos de datos. Hoy en día, pues, se generan datos cada minuto, cada segundo vamos generando datos, ¿no? Todo el mundo hace video en vivo. Llega un concierto para 40.000 personas, 40.000 personas haciendo su transmisión en vivo en diferentes formatos. Entonces, esto dificulta, ¿no? Para garantizar, pues, y todos los principios éticos que se habían explicado anteriormente, ¿no? A veces se recolectan o se recopilan datos más de lo necesario, no hay una finalidad clara, no hay una justificación legítima, no hay consentimiento informado. El análisis, pues, masivo puede llevar a perfiles invasivos, ¿no? Por ejemplo, hoy estoy haciendo recopilación de información, estoy haciendo un trabajo de Red Team, ¿no? Ciberseguridad para una entidad bancaria, y yo tengo que recopilar para hacer un ataque de phishing y de phishing. Yo tengo que saber cuáles son sus correos electrónicos, cuáles son sus teléfonos para hacer llamadas. Entonces tengo que utilizar herramientas automatizadas que puedan recopilar de todas las redes sociales, de todos los motores de búsqueda, esa información. Entonces, de alguna manera estoy invadiendo a los perfiles de las personas, porque seguramente voy a tener que ingresar a su plataforma de Facebook, porque en algunos casos, algunos dentro de su información consignan el número de celular dentro de su perfil de Facebook. Entonces, es muy complicado, ¿no? Decirle que a la herramienta de que no hace un sesgo, no me saques otro tipo de teléfonos. El algoritmo mismo lo va a sacar, ¿no? La inteligencia artificial, los algoritmos que aprenden de los datos pueden perpetuar sesgos si no se diseñan con criterios éticos. Entonces, básicamente, si no tenemos datos, en inteligencia artificial es hablar como un río que no tiene agua. O sea, si no hay agua en el río, no es río, pues, ¿no? Entonces, los datos es el input para la inteligencia artificial. Entonces, estos datos, dependiendo cómo he tomado, yo cómo he capturado los datos, ¿no? Igual que en el caso de la contratación de los hombres y las mujeres. Si yo tomo en mayor cantidad muestras de varones y menor cantidad muestras de mujeres, obviamente hay un sesgo, ¿no? Tiene que haber siempre una paridad. Por eso es que siempre hay que visualizar cómo es que recopilamos esta información. Hay que revisar el código también, ¿no? Hay que supervisar que no exista un sesgo algorítmico. A veces yo puedo tener la misma cantidad de datos, pero quien está codificando, quien desarrolla este algoritmo, ¿no? También puede realizar este sesgo, ¿no? Yo, por ejemplo, yo soy de una universidad nacional, ¿no? Estudié una maestría en la uni, yo tenía otro compañero que estudiaba en la Católica, y siempre veían que algunos gerentes, pues, contratan más de universidades privadas, contrataban de la Católica. Entonces es un sesgo también, ¿no? Es un sesgo, es no actuar éticamente, es un sesgo. No se está utilizando un algoritmo, pero el algoritmo trabaja así, ¿no? Sesgadamente.
Cuando él fue jefe, y él es de Universidad Nacional, no contrataba a nadie de universidades privadas, puro universidades nacionales, ¿no? También no actuaba éticamente de la otra parte. Entonces está formando un sesgo, ¿no? La anonimización a veces no es suficiente para proteger la identidad de los individuos. Esa anonimización que les darían los asteriscos, etcétera, y los 3 dígitos, por ejemplo, te dicen que sí estamos anonimizando, tal vez para que el cliente, cuando vemos el reporte, sí, pues está anonimizando, pero tú ves, haces una auditoría a su base de datos y en la base de datos está así clara, no está anonimizada, porque también en la base de datos debería sí estar anonimizado, porque el atacante va a ingresar y va a extraer esa información. Entonces debe estar anonimizada, debe estar cifrada, ¿no? A veces es, como ustedes le llaman, ¿no? De front-end, todo bonito, es como la computadora, todo bonito. Le quitas la carcasa y full cable desordenado. Entonces hay una falsa promesa de esa anonimización, ¿no? Hay un riesgo de violación de la privacidad personal, no se cumplen ciertas políticas, etc. La regulación desigual, ¿no? O sea, no existe el mismo nivel de protección a los datos, ¿no? Si bien es cierto, la mayoría de los países latinoamericanos tienen su ley de protección de datos personales, pero hay otros países donde son, pues, de manera fuerte, ¿no? Tienen una fortaleza para proteger cierta información. Por ejemplo, en Estados Unidos, tú empiezas a hackear ahora, inmediatamente viene el FBI, ya está en tu puerta, ya te está sacando. En cambio, aquí en Perú todavía puedes hackear, puedes vender en Wilson información, ¿no? Confidencial, entre comillas. Entonces, existe la ley, pero esta no se aplica, ¿no? Entonces, esto también hace que no se tome o no se aplique bien estos principios filosóficos para la ética de datos. Entonces, lo único que queda es reforzar a las personas, ¿no? El comportamiento de las personas, que las personas no estén empezando a hacer un mal uso de los datos, que no estén vendiendo los datos, ¿no? Se aprovechan de esos vacíos legales. Y para el cumplimiento, para terminar esta ya exposición, para el cumplimiento normativos y marcos éticos, tenemos en el Perú la Ley de Protección de Datos Personales, la Ley 29733, que ha sido actualizada este año. También, para garantizar la seguridad de la información, tenemos la ISO 27001, y si queremos ver la privacidad de la información, la privacidad ya son los datos personales. Cuando hablamos de seguridad de la información, estamos hablando de datos personales y datos de la organización. Pero cuando hablamos de privacidad de la información, ya son los datos personales. Ahí tenemos la ISO 27701. También hay los principios de la UNESCO sobre la ética, sobre la inteligencia artificial. Tenemos las guías de la OCDE sobre la gobernanza de los datos. Tenemos los códigos de ética desde el punto de vista profesional de la ACM y también de la IEEE. ¿No? ¿Cuál es la importancia de cumplir estas normativas y marcos éticos? Pues va a proteger los derechos fundamentales de las personas con la Ley de Protección de Datos Personales. Mejora la confianza entre usuarios y organizaciones con la ISO 27001, la ISO 27701. Evita sanciones legales y daños reputacionales con la Ley de Protección de Datos Personales y con la ISO 27701, y promueve un desarrollo sostenible, justo y transparente de la tecnología con la gobernanza de los datos y con los códigos de ética profesional, ¿no? Entonces, es una foto que me tomaba en Dubái con ese dron, con ese taxi drone, ¿no? El 2022, que el 2023 estaba puesto ya en Israel, y ahora estamos 2024, 2025, pues en China ya se va a masificar, ¿no? Y seguramente ya muy pronto lo vamos a ver en Perú. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias a usted, ingeniero, por darse el tiempo de estar con nosotros. Y como usted menciona, la ética en cuanto a la privacidad es un tema bastante importante, y cual nosotros como futuros profesionales debemos empezar a abordar ya desde el inicio de la carrera, incluso o antes. Y bueno, para seguir con la presentación, nos gustaría pasar a la ronda de preguntas. No sé si alguien del público le quisiese hacer o consultar alguna duda que tenga. Acá hay una pregunta en el chat. Nos dice: ¿qué papel juegan los ingenieros de sistemas en la defensa de los derechos digitales? Muchísimas gracias por la pregunta. Bueno,
Ustedes como ingenieros de sistemas deben conocer la ley de protección de datos personales, la ley, la ISO 27001, que es seguridad de la información, la 27701, que es privacidad de la información. De hecho, ustedes también ven gestión de servicios, gobernanza de datos. Para ustedes, para los ingenieros de sistemas, pues ustedes trabajan detrás de los datos. Recuerden que detrás de los datos hay personas. Entonces, los datos para ustedes son críticos. Esos datos ustedes las van a recolectar. Un ingeniero de sistemas, ¿qué cosa? Se recolecta información. Esos datos lo procesan, lo almacenan, ¿no? Hoy en día estamos hablando, por ejemplo, en la cloud, hablan de Big Data. Entonces, ustedes tienen el poder técnico de incorporar la privacidad, de hacer una clasificación y decir qué información yo puedo compartir o qué información pues no se debería compartir. Ustedes deberían diseñar por confidencialidad, deberían hacer el diseño de su algoritmo por privacidad, ¿no? Desarrollar algoritmos que sean justos, por ejemplo, van a desarrollar algoritmos de inteligencia artificial, deben garantizar la transparencia y sobre todo proteger la ciberseguridad, ¿no? En la ciberseguridad, pues se asegura la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad ¿de qué? De los datos. Y si es que hubiera, pues, algún incidente, algún evento, tienen que levantar pues sus alarmas, ¿no? Sus alertas éticas sobre en algún caso que se estén desarrollando algún abuso, algún riesgo. Entonces ahí alertar, y ustedes pues son los guardianes tecnológicos de los derechos digitales, y esos derechos digitales son la privacidad, el acceso a la información y la libertad de expresión. Muchísimas gracias, docente. Acá tenemos dos preguntas más. La primera es, ¿qué opinas sobre el uso de los algoritmos de inteligencia artificial que procesan grandes volúmenes de datos, sin supervisión humana directa? Entonces, cuando no se tiene supervisión humana directa, en la inteligencia artificial tenemos los algoritmos supervisados y los no supervisados, ¿no? Los algoritmos supervisados son aquellos que tienen una supervisión humana, ¿no? La humana dice, el algoritmo responde y el humano dice, valida, ¿no? Esto está bien, esto está mal. Así va validando las respuestas. En cambio, en los algoritmos no supervisados, el propio sistema empieza a clasificar, ¿no? Es como decir, la familia de los Simpsons. Muy bien, forma dos grupos. Pues alguien dirá, pues voy a formar los varones y las mujeres, que está bien. No, otras personas dirán los que tienen menos de 18 años y los que tienen más de 18 años. Muy bien. Entonces, el algoritmo ha clasificado ha segmentado en dos grupos. Tiene un potencial que es enorme, pero también hay riesgos, ¿no? O sea, el algoritmo, ¿cómo se ha diseñado el riesgo para que realice esa clasificación o tome esa decisión de manera automatizada? Entonces podríamos generar pues problemas, sobre todo en esos temas sensibles, ¿no? Por ejemplo, en el aspecto financiero se podría rechazar un préstamo, en el sector salud se podría asignar una propiedad médica, en justicia, ¿no? Sospechas de fraudes y algo así. Entonces es necesario que estos algoritmos sean auditados, exista un control humano sobre los algoritmos cuando se están implementando, pues podrían ser estos sistemas opacos, ¿no? Porque se están actuando autónomamente. Sí, con respecto a la siguiente pregunta, ¿considera que las leyes actuales en protección de datos son suficientes desde una perspectiva ética? La ley de datos, ya. Nosotros tenemos la ley 29733, ya, que es una ley que escrita, pero falta mucho por trabajar desde el punto de vista ético, ¿no? Esa ley de protección de datos personales me dice que no deben revelar mi información sin mi consentimiento. Se ha visto en la noticia de que una trabajadora del Ministerio del Interior pues había revelado información de más de 15 millones de personas, y se sabe, por ejemplo, que en el mercado negro existe esta información. Seguramente algunos han escuchado que algún familiar lo han extorsionado, le envían información en PDF de todo su historial, ¿no? Ahí está dónde vive, cuál es su DNI, etcétera. Entonces, las leyes actuales existen, pero no son muy drásticas, ¿no? Hay avances, pero
la tecnología es más rápido que la legislación. Actualizar una ley, pues se demora tiempo, en cambio la tecnología se impone. Por ejemplo, esa ley no está alineada a la inteligencia artificial, ¿no? Debería estar alineada a la normatividad, cómo se va a utilizar hoy en día, digamos, esos algoritmos de inteligencia artificial, cómo se van a utilizar éticamente las tecnologías emergentes, blockchain, big data, donde también se genera data, ¿no? Tenemos bastante información y esas no están consideradas dentro de la ley. Entonces, aquí el criterio ético de las personas tiene que ser, pues, reevaluada. Hay que reforzar el comportamiento humano para que esta ley no sea, pues, solamente un papel escrito, nada más, sino tiene que ser aplicado por las personas, ¿no? Bueno, gracias. Continuando con la siguiente pregunta. En la formación de ingenieros, ¿cree usted que se le da suficiente importancia al componente ético? En la formación de ingenieros, normalmente, en las escuelas profesionales, ustedes estudian un curso yo estudié filosofía y ética, pero como curso nada más, ¿no? Entonces, no creo que se dé importancia a este componente ético. Sin embargo, sí debería darse, porque debería ser transversal en todas las asignaturas, ¿no? Debería haber ética en el comportamiento, que está bien, que está mal, ¿no? En el examen, por ejemplo, cuando ustedes dan en el examen, entonces siempre se les indica a los estudiantes, no hagan copias. Sin embargo, pues los estudiantes no actúan éticamente. Dentro de la rúbrica debería estar un comportamiento ético, ¿no? Un porcentaje de la evaluación, pero no lo está. Entonces, eso todavía no existe, hay que insertarlo, ¿no? O sea, debe estar insertado como parte de su formación, ¿no? Ya que la ética, pues, debería estar como un elemento transversal, donde debería haber estudios de caso, dilemas reales, implicados siempre con el comportamiento de los estudiantes, del docente también, y el uso adecuado de la tecnología. Entonces, el ingeniero no solamente debería ser un experto técnico, sino tiene que ser un agente moral, consciente de las consecuencias de su trabajo, la responsabilidad que va a tener de su trabajo, la afectación que le da a las personas, a su comunidad. ¿Va a ser positiva o va a ser negativa? Si voy a desarrollar una aplicación, ¿esto va a beneficiar o no va a beneficiar a la población? ¿Mi comportamiento beneficia o no me beneficia a mí, a mi familia, a mi entorno, a mis amigos, etcétera? Entonces, todavía no, pero debería ser en cada sesión, en cada curso, debería ser transversal. Muchas gracias por sus respuestas. Ahora procedemos a los invitados a llenar la asistencia. Ahí vamos a enviar el link, por favor. Gracias a todos ustedes, jóvenes. Siempre decimos que ustedes son el futuro, no son el futuro, son el presente. Y depende de ustedes el cambiar nuestra sociedad. Estamos perdiendo definitivamente los valores en todos los estamentos. Entonces hay que poner nuestro granito de arena. ¿Sí? Un fuerte abrazo a todos y felicitaciones. Gracias.